Venga. Bueno, seguimos con Pablo López de Senesco, que nos va a hablar de integración de datos espaciales y automatización de flujos de datos de diferentes fuentes. Muy bien. Bueno, pues buenos días. La presentación que traemos es con respecto a cómo utilizamos la información en nuestro departamento basándonos en FME y en bases de datos Postgre. Una breve introducción. Bueno, yo me llamo Pablo, llevo más de 20 años trabajando en el departamento de geoinformación, sobre todo en labores de cartografía y catastro. Tanto a nivel alfanumérico como gráfico, y podemos decir que hace 8 o 9 años, entró un elemento disruptivo en el departamento, que es FME. El dato, que es una parte en nuestro departamento donde antes era muy complejo de manejar, por el tamaño, por validaciones, etcétera, gracias al FME estamos consiguiendo pasar el dato como el valor diferencial que tenemos en el departamento. Ya no nos dedicamos tanto a validar, sino a controlar que el dato que queremos es el que está presente. Una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es el tiempo que perdemos todos al empezar a trabajar en este tipo de proyectos con este tipo de datos. Pues tenemos situaciones que son para todos conocidas, pues tienes 200 GDBs, 25 están corruptas, una tiene campos distintos, en otra los datos tampoco son coincidentes, pasa lo mismo con los CAD, pasa lo mismo con los SAFE, incluso hay proyectos donde el dato de entrada son los 3 o 4 o 5 o más que no tenemos aquí. El reto era evidente, crear un flujo de trabajo que sea genérico, que se pueda generalizar, donde le demos, independientemente del dato de entrada, podamos conseguir nuestro resultado final, ¿no? Y aquí es donde nos vino a ayudar FME. Si tuviera que hacer una gráfica simple de X e Y, de cómo funciona FME, bueno, pues todo empieza con un reto, con una necesidad, puede ser cualquiera, y vamos a basar el proceso siempre en 3 patas. 1, obtener el dato, leemos la información, vamos a hacer cosas con ese dato y las vamos a escribir. En nuestro caso y en la presentación que les traemos es con tecnología PostgreSQL. Esta manera de trabajar, bueno, ya se ha dicho también aquí en alguna presentación, nos permite ser muy eficientes en el sentido de que reutilizamos los desarrollos. Esto es muy importante. La cardinalidad que teníamos antes era yo tengo un proyecto, tengo que hacer un desarrollo. Ahora cambia. Y la relación es tengo un desarrollo y me vale para muchos proyectos. La diferencia de rendimiento y de eficacia con este método de trabajo es exponencial. Podemos ver una primera demostración. El punto es, este es un primer proceso, leo información, hago una tarea y la escribo. Independientemente de la complejidad de los procesos, vamos a hacer lo mismo siempre. Yo voy a leer la información, hago cosas, en este caso bastantes más que antes, y vamos a escribir. Realmente no importa mucho la cantidad, el volumen del trabajo, sino cómo lo tenemos estancado. Si somos capaces de controlar la lectura de manera genérica, independientemente, este que les estamos presentando es un proyecto que tenemos ahora mismo vivo, donde tenemos que escribir 200 tablas de manera simultánea y cada una de las tablas tenemos que hacer una validación distinta. No es un problema. Si tenemos claro que yo tengo que leer, tengo que hacer ciertos procesos y luego escribir, lo que antes era prácticamente una entrega un mes, ahora lo haces una hora. Y además le vas a ganar calidad. Ahora también veremos más demostraciones. En nuestro caso, apostamos por una generación de base de datos genérica. ¿Qué significa esto? Yo, independientemente del dato que tengo de origen, voy a hacer 3 pasos. 1, mapeo el dato que me viene de entrada, campos y valores. 2, obtengo esa información y la saco a un fichero de intercambio. Y la última parte es la creación de la base de datos, con sentencias SQL que ahora veremos. Este proceso es real, también es del proceso que tenemos ahora mismo en marcha de la DCA. Precisamente la parte de lectura de información te lo da el propio FME con el escáner que todos conocemos. La captura del campo y del tipo de dato nativo lo hacemos en un pequeño script de Python
no es ninguna locura, ya lo estáis viendo aquí en la presentación. Esto me va a permitir tener un campo final, y yo en este caso lo llamo column_def. ¿Qué tengo? Pues tengo capturado el nombre del campo y el tipo de valor. ¿Para qué? Para en el siguiente script realizar todas las tareas de creación de queries que me van a permitir, de manera desatendida, crear mi esquema en base de datos, mi tabla, mi campo y mi valor, de manera desatendida. Ya no voy a tener que entrar, empezar a crear las tablas, me lo va a hacer este proceso de manera automatizada. Aquí veis que actualizo un cliente de base de datos cualquiera, en este caso el de Beaver, y vemos que efectivamente tenemos creadas todas las tablas con mis campos y con mis tipos de datos. Todo esto de manera desatendida. Uno de los pasos que se han incorporado en esta última época, bueno, en la presentación también nos dieron nuevas funcionalidades que están implementando en FME, han introducido pues inteligencia artificial. Yo os voy a enseñar ahora ciertas tareas que estamos empezando a hacer con inteligencia artificial y en qué nos empiezan a ayudar. Podemos, por ejemplo, retar a la IA del FME y decirle, vale, pues el script Python que os enseñé antes, voy a tratar de que me lo haga la IA. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos al asistente y aquí en un prompt le ponemos en lenguaje natural cuál es la necesidad, qué es lo que necesito y cómo quiero que me lo haga. Lo escribimos de manera ordenada, al dar a generar nos da el script y nosotros, en este punto, ya no tenemos que picar código, sino que somos testadores de la información como desarrolladores. Ya no tengo que perder tiempo en picar el código, sino en testar que eso que me da es correcto. De igual manera, podemos ver en el siguiente Python caller que el script es un poco más complejo. Podemos retar también a la IA, le puedo decir, mira, yo tengo un campo que tengo el tipo de dato, el nombre del campo, necesito que me hagas la query de creación de esquema, de tabla de campo, y quiero que me lo escribas en el esquema que viene en el parámetro de salida. Todo lo metemos en lenguaje natural y a la hora de generar, pues otra vez nos dará el script correspondiente y mi trabajo ya no es dedicarme a picar el código, por así decir, sino a testar que lo que nos saca es correcto y que lo podemos utilizar. En este caso vemos que nos saca las queries al campo que nosotros llamamos SQL Statement y nos ofrecerá la línea o la salida que nos hace la creación en base de datos de manera desatendida. Bueno, podéis ver que aquí, antiguamente cuando escribíamos, es muy fácil que se te escape una coma, una letra. Conocemos cómo es esto, perdías días en este tipo de tareas que ahora ya no. Más cosas donde nos puede ayudar la IA. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos que hacer cualquier actividad, da igual cuál, y yo puedo conocer X transformadores, pero igual nos interesa testar con la IA si lo estamos haciendo bien o es el más operativo. Aquí, por ejemplo, le podemos decir, búscame casos donde la palabra completa es escala. Lo que hace la IA en este punto es recorrer todo el repositorio que tiene FME, todos los miles de transformadores, y me va a decir cuál o cuáles son más óptimos para el trabajo que yo quiero hacer. Y además de darme cuál es el más óptimo, me va a permitir añadirlo al espacio de trabajo. O sea, directamente yo ya puedo añadir al espacio de trabajo, en este caso me dice el string searcher, yo ya solamente tengo que operar con él. Lo parametrizo, búscame en el campo que quiera, el valor que quiera. Esto es muy útil, esta tarea, bueno, es bastante básica, por así decir, pero es muy útil en transformadores o tareas que no son tan simples o que no son tan recurrentes, pues siempre te puede dar un punto que tú no piensas y te dice, ah, mira, pues este transformador yo no lo tenía en mente. También podemos trabajar dentro de los propios transformadores. Por ejemplo, expresiones regulares, que son súper potentes, pero son muy difíciles de hacer. Entonces aquí directamente tú escribes, ya no te pegas, esta es la ayuda para que veáis cómo se hacen las expresiones regulares, puedes echar 2 años ahí, o puedes preguntarle a él, mira, pues algo que contenga un guión bajo y que termine por carto. En un segundín te va a dar la expresión regular y nosotros ya simplemente la tenemos que aplicar. Ya no te tienes que pegar con todas las reglas. Este transformador y con esta parte de expresión regular sí que lo utilizamos muchísimo. Y aquí vas a testar, ¿en este puerto tienes guión bajo en el campo nombre? No, no saca resultados. Si le cambiamos a la parte inferior, donde yo sí sé que tengo resultados, al buscar, vamos a ver que tenemos 26 coincidencias. Y efectivamente tienes guión bajo y la palabra cartón. Bueno, pues son herramientas y es la IA, casos prácticos donde sí ya nos está empezando a ayudar. Explotación del dato. Vale, ya sabemos cómo obtener el dato,
sabemos cómo trabajarlo y ahora cómo lo podemos explotar de una manera más eficaz. Bueno, pues como también comentó algún compañero, desde hace unos años tenemos la plataforma FM Flow, que es la parte de server de FME. ¿Para qué nos puede servir? Pues imaginamos que yo, el proceso de creación genérico de esquema que les enseñaba antes, me interesa que lo corra mi cliente o un tercero de manera desatendida sin que yo tenga que actuar. Podemos irnos a la parte del flow y en pocos pasos, este es un caso real, podemos configurar una app en minutos. Prácticamente te va a pedir el nombre, un título, la descripción. En esta descripción nosotros somos bastante concienzudos porque te sale como documentación del proceso, que es muy útil para la persona que lo ejecuta. Nos pregunta dónde tenemos el repositorio, parametrización que ya embebe del propio form, y al dar a crear nos crea una URL que nosotros podemos dar a un tercero. ¿Para qué? Para que ejecute de manera desatendida. Ya no depende de nosotros. Ejecuta sobre nuestro servidor el proceso y al final la salida va a ser la misma. Lo que esperamos es, al refrescar, un esquema genérico con el mapeo que nosotros le hemos dado en un inicio. ¿Qué beneficios nos trae esta manera de trabajar? Bueno, pues el que más se puede destacar es el ahorro del tiempo. Si ahorras tiempo, vas a ahorrar costes, eso está claro, no hay mucho que decir ahí. Y además minimizas errores, porque muchas veces en el ahorro del tiempo, antes en métodos tradicionales, era que te tenías que saltar ciertas etapas de la validación del dato y por lo tanto mermabas calidad. Ahora es al contrario, este ahorro de tiempo te está haciendo ganar calidad. Ya no tienes que hacer una programación tradicional, FME son transformadores gráficos que no tienes que andar picando, vas concatenando transformadores y te hacen trabajar de una manera más modular y más eficaz. El tiempo de integración está medido, en nuestro caso es una barbaridad, es el 97% del tiempo que tardamos antes en saber qué información me viene, cómo la tengo que tratar, qué tengo que hacer, todo eso te lo estás quitando de un plumazo en un porcentaje altísimo y, por supuesto, scripts manuales desaparecen. Bueno, como conclusión, en el caso de nuestro departamento de geoinformación de Seresco, podemos decir que FMS es el core, es la herramienta que nosotros utilizamos para tratar la información, independientemente del tipo que sea, y lo hacemos a través de workspace genéricos, como las demostraciones que les trajimos ahora, da igual el formato que sea, y sin intervención manual. Y bueno, como próximos pasos, pues obviamente ampliar la tipología, el tipo de trabajo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, las peticiones API, que también se comentó por aquí, que ahora están tan de moda, incluso en la presentación de Francisco, a mí ya me dio ideas para implementar y empezar a investigar en nuestro departamento de cómo resolver las llamadas a los servidores con FME de manera desatendida. También se nos comentó la parte de informes, si os acordáis en la intro, no estaba preparado, pero es otro de los puntos que también queremos, ¿no? Toda la parte de informes que son muy tediosos. Sí es verdad que hay transformadores en FME, como nos comentaban, pero no son, al menos, muy amigables de momento, el styler que nos comentaban, y sí es un nicho de investigación que queremos hacer en la generación de informes desatendidos, también por datos tipo LIDAR, bueno, pues ampliar un poco las tipologías que no tenemos cubiertas. Bueno, en principio era esto. Muchas gracias por la atención. No sé si queréis preguntar algo. Gracias. Nada, tío.